Continuamos en Torremolinos en abierto aquí en el Hotel Sol Don Pablo de Torremolinos y como saben hoy es martes, por lo tanto me acompaña nuestra psicoanalista Laura López y hoy vamos a hablar de un tema, bueno, un poco peliagudo, un poco serio, nos vamos a tener que poner un poquito serias, Laura, porque claro, es los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en adolescentes. Sí, es un tema importante porque vemos que el abordaje que se hace en muchas ocasiones de este tipo de trastornos, que tenemos que decir que, claro, con la conducta alimentaria hablamos de anorexia, bulimia, ¿no?, de situaciones que más que centrarnos solamente en la ingesta de la comida, tenemos que saber que en la ingesta también hablamos de la salud mental, ¿no? Es decir, y también si hablamos de la adolescencia es una época de cambios, de transformaciones, tanto a nivel corporal como también a nivel de identidad, de construir nuestro propio yo, desarrollarnos, ¿no?, las relaciones con los demás, la sexualidad, ¿no? Ahí digamos que van floreciendo y uno se va introduciendo al mundo. Entonces, es importante reseñar que a través de las conductas alimentarias, de esos trastornos que hemos reseñado, se pueden estar escenificando, de hecho se escenifican otras cuestiones de fondo que si nos centramos solamente en el comportamiento, en la conducta, es como si lo tratáramos como si fuera una enfermedad en sí y sabemos que es un síntoma, que es algo que refleja la dificultad de gestión de esa persona, la distorsión de su imagen corporal, que puede tener que ver con ese cambio, ¿no?, de ser niño, niña, mujer o a hombre, ¿no?, esos cambios en la adolescencia, la dificultad en la gestión con los otros, porque también vemos que el alimento está muy relacionado con el amor. De hecho, cuando vamos creciendo, ¿no?, cuando nos vamos desarrollando, los niños, su primera relación es a través de la alimentación. En la necesidad se monta el deseo, es decir, a través del pecho materno que va construyendo también la relación con ese otro fuera de sí, ¿no? Alrededor de nosotros va a haber personas que nos desean, que nos aman, y a través del alimento muchas veces se acepta o se rechaza la relación con los otros, se maneja. Y también vemos incluso metáforas en el lenguaje que hablan de esa relación amorosa, de esa relación con los demás. Por ejemplo, ¿no?, en el plano amoroso vemos que te comería, bomboncito, ¿no? Se utilizan muchos términos, muchas metáforas referentes a la alimentación que tienen que ver con eso, con la relación de nuestra oralidad. Porque al principio es a través del alimento, pero luego aprendemos a hablar, a relacionarnos con los demás, pero digamos que es como si en esa etapa, ¿no?, en esa adolescencia, en esa dificultad, en esos trastornos de conducta alimenticia, es como si regresara a ciertos momentos infantiles donde en la incapacidad ante la inmadurez de la gestión de esa persona, ¿no?, de ese adolescente, ahí hay una dificultad de gestión y es como si volviera otra vez a ese lugar que cae en la relación con los demás a través de la comida, ¿no? Que es como a veces un rechazo, a veces uno no se siente querido por los demás y también se refugia en ese rechazo a la comida, o incluso al contrario, ¿no?, come de más. Digamos que es en la boca donde se va a expresar todas esas dificultades que también hay a nivel emocional. ¿Cómo podemos detectar las primeras señales en los adolescentes, ¿no? ¿Cómo podemos estar pendientes? Porque muchas veces ya se coge de manera avanzada, porque bueno, puede ser, pues hoy ha tenido un día malo y tal. ¿Cuáles son las señales? Sí, hay señales que son muy evidentes, ¿no? Porque ya llega un punto en el que vemos que su peso, por ejemplo, es inferior a lo mínimo requerido. Y ahí pues vemos como que hay conductas incluso de negarse a comer ciertos alimentos, ¿no?, a dietas restrictivas. Luego vemos como que incluso hay pérdida de la regla, ¿no?, de la menstruación. También puede haber sequedad en la piel, caída del cabello cuando ya es en una época más avanzada, pero digamos que también hay una obsesión por su cuerpo, ¿no? Y es como si interpretaras la realidad conforme a lo tomas con tu cuerpo, ¿no? Como si hay algún rechazo o algo que tú no crees que es válido a nivel de los estudios, por ejemplo, es como si lo intentaras controlar a través de la comida, ¿no? Incluso hay características, ¿no?, que se reflejan, que la persona suele ser bastante hiperexigente consigo misma, suele ser una persona como un modelo, entre comillas, ¿no?, que es muy, muy obediente, ¿no? Suelen ser personas que son con una estructura mental muy rígida. Y claro, es como si en la comida intentaran controlar lo que no pueden controlar de manera externa.
de manera natural, ¿no? Claro. Lo que es el crecimiento, lo que es el cambiar de fase, Sí. porque se suele dar sobre todo en la adolescencia. Sí, Hablaba. por eso, y muchas veces también tiene que ver con esas formas femeninas que se van desarrollando y es como ese paso de niña a mujer, ¿no? Sobre todo incido en la población femenina, ¿no? En las niñas, que es más acentuado que en los chicos, ¿no? Aunque también ocurre, ¿no? Cada Pero vez más, se sí. está escuchando cada vez más también. Sí, pero también eso, esa dificultad de pasar de niña a mujer, ¿no? Es como cuando las curvas femeninas se van acentuando, cuando se pone en juego el deseo, la sexualidad, las relaciones con los otros, es como si ahí se refugiaran, si lo pensamos así un poco, es como si uno evitara también desarrollar esa forma femenina, porque la pérdida de peso conlleva también eliminar todos esos rasgos femeninos que se están empezando a acentuar, ¿no? Entonces es importante esa mirada que ofrece el profesional, esa escucha psicoanalítica, porque muchas veces catalogamos un trastorno, un síntoma, como si todas las personas fueran iguales. Y hay que decir que es muy importante que en cada adolescente va a haber una escucha diferente, una misma frase diferente según su historia, según la relación que tenga consigo mismo y con los demás. Entonces a veces se mete en un paquete a todo el mundo con las mismas terapias y hay que tener en cuenta que a través de ciertos síntomas una persona puede estar diciendo otras cosas, porque los síntomas son satisfacciones sustitutivas, son también reflejo o digamos metáforas de otras cosas que están subyacentes y que es lo que realmente lo que hay que trabajar, porque el otro es como un reflejo, es una solución que tiene esa persona ante un conflicto que acontece o bien en sus relaciones consigo misma con los demás o en su proceso de crecimiento, porque son fases, etapas que a veces no sabe gestionar, es como si volviera a esa oralidad, a esa relación con la comida. Y ojo, que incluso también nos pasa a los adultos, ¿no? Que también tenemos que pensar cómo es nuestra relación con la comida y vemos que lo emocional está incidiendo permanentemente. A veces uno se enfada con alguien y en lugar de poder hablar, en lugar de transformar la realidad, se da un atracón de comida, Totalmente. ¿no? O se premia a lo mejor con algo, porque tenemos incluido también en la relación familiar, digamos, todo lo que hemos aprendido en nuestra familia, la relación con nuestra madre, ¿no? Que es la primera relación con la comida, ¿no? Las relaciones amorosas, todo eso va a estar incidiendo, ¿no? También hay un aspecto sociocultural, pero sobre todo tenemos que reseñar el desarrollo psíquico de la persona y esa cuestión familiar que nos han transmitido desde que éramos pequeños, ¿no? Nuestra relación con la comida, si nos castigan, si nos premian, ¿no? Por eso es importante separar la alimentación de lo que es el aprendizaje, ¿no? Y los castigos o los premios no tienen que ir relacionados con la comida, sino uno es como que automáticamente asocia y relaciona eso. Además, también me parece muy importante la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo, porque, ya digo, está muy relacionado con los rechazos en nuestro trabajo, en la escuela, ¿no? O en la relación con los demás. Incluso hay un experimento muy interesante que hicieron con un pintor, ¿no? Que se puso un biombo y había una persona detrás del biombo y ella se describía y el pintor la pintaba según los rasgos que decía. Y luego, sin que la otra persona lo supiera, otra persona veía a esa misma persona que estaba pintando y le decía los rasgos también que ella veía de esa persona. Claro, se sorprendieron porque vieron la diferencia tan grande de la percepción que tenía uno de sí mismo y la percepción que tenía otra persona desde fuera. Entonces es importante que muchas veces achacamos a nuestro físico, lo culpamos o nos escondemos, nos excusamos de cosas que tienen que ver con nuestra gestión, con ese locus de control interno o externo, ¿no? Muchas veces algo que no nos sale o que nos sentimos frustrados, decimos que es porque nosotros somos feos, somos guapos, ¿no? Que se tiende a tomar esa cuestión del ser y no la función que uno ocupa. Entonces, por eso es muy importante trabajar ese aspecto de la salud mental, de la salud psíquica, de nuestras frustraciones, de nuestra relación con los otros, porque muchas veces puede ir enfocado a esa situación con la ingesta de alimentos, que tiene más que ver con una cuestión psíquica que con una cuestión de comportamiento, de aprender a comer, ¿no? Por ejemplo. Estos trastornos, como estamos hablando, se suelen dar más en la adolescencia, un momento complicado para que el paciente decida ir a tratarse. Entonces ahí tiene, ¿cómo hace un familiar para convencer? Porque suelen ser reacios, ¿no? Normalmente suelen ser reacios a tratarse. ¿Cómo puede actuar el familiar a ayudar a ese hijo, a esa hija, a ese sobrino? Eso es súper importante, porque aunque sea reacio, siempre el hecho de poder hablar en un sitio donde nadie te juzgue,
que eso es súper importante, donde nadie te juzgue, que tú puedas decir en voz alta todo lo que se te ocurra. Eso te va a producir una mejora impresionante, ¿no? Es un espacio donde tú puedes hablar con total libertad. Y muchas veces lo que nos pasa con nosotros mismos, que hay frases, hay cosas que ni nosotros mismos queremos escuchar. Entonces, yo le aconsejaría también que a esa familia, ¿no? Si ese adolescente está un poco reacio a acudir, que también se acuda indirectamente a través de esa terapia familiar, porque si uno de los adultos, ¿no?, de los miembros de la familia, comienza a poder hablar y a poder escucharle ciertas cuestiones que ahora no las entiende o que las mira de una manera, digamos, sesgada porque no entiende, porque no comprende lo que significa, ¿no? Se quedan más fijados a lo que te dice al pie de la letra y le ayuda al profesional a poderlo escuchar de otra manera, también le va a proporcionar un canal de apertura que ya le va a dirigir a que realmente puedan resolver, porque son personas que sufren muchísimo, tanto los familiares como también los adolescentes sufren muchísimo porque no entienden lo que le pasa. Es como si tú estuvieras gritando algo que no sabes lo que es y que nadie te puede escuchar. Entonces, que también se trata de esos padres y le puedan escuchar de otra manera, va a ser una vía para que ellos puedan dar el siguiente paso para abrirse a un profesional, que lo están pidiendo a gritos, lo que pasa que no saben cómo hacerlo. No saben cómo actuar ese primer pasito. Claro. Hablabas de esa relación con la comida, que tenemos lo de premiar, castigar, y también yo creo que es importante el vocabulario que usamos cuando son niños, porque a lo mejor no nos damos cuenta y estamos... Pues mira qué gorda estoy, pues mira qué gordo estoy. Y ellos van asociando a que eso es un aspecto negativo. Claro. O tengo que ponerme más fuerte, o tengo que... Entonces le vas introduciendo en su cabeza sin querer, o la gente muchas veces pues ha echado más tripillas este verano, pues... Y ellos lo van asociando y luego eso va en perjuicio porque piensan que tenemos que estar así, que tengo que estar fuerte, que tengo que estar... Sí. O sea, tenemos que cuidar el vocabulario también. Claro, pero yo más que el vocabulario, que es interesante tu aspecto, porque me parece como para agarrarnos también a esa cúspide que has señalado, es no tanto controlar nuestras frases, ¿no? Porque muchas veces caemos en el riesgo de reprimirnos más. Es como que queremos controlar cada frase que decimos, cada palabra para que no dañe. Y es un poco entender que lo que se transmite no es tanto el contenido, sino nuestro deseo, nuestra manera de pensar las cosas, que no dependen tanto de... que sí también, ¿no? La frase es un reflejo de lo que pensamos, pero no es tanto controlar nuestras frases, sino nuestra manera de entender las cosas, porque a lo mejor yo me puedo callar esa frase, pero en mis actos estoy mostrando que, no sé, que la relación con la comida me maneja esa persona, ¿no? Que a lo mejor estoy muy pendiente de lo que me come, lo que no me come, ¿no? Y es como una manera ahí, muestro mi angustia, mi ansiedad y mi relación con la comida. Habla también de esa relación amorosa y ese conflicto que hay a veces entre la función madre, la función padre, las relaciones entre los adultos, ¿no? Y que a veces los niños, pues, se vuelcan frustraciones, angustias, ¿no? Y están muy relacionados también con ese aspecto, porque la comida también se va a mostrar cuál es la posición que uno tiene frente a la vida y frente a las relaciones, ¿no? Porque es inevitable, estamos en continuo, quedamos para comer, ¿no? Está muy incluida la comida y vemos también las frases que se dicen, como tú bien señalas, de que este niño no me come, ¿no? Y está muy relacionado con esa relación de ambivalencia afectiva, de amor y de rechazo, ¿no? Por eso que no nos podemos quedar solamente en las frases. Son las frases que a mí me guían, que yo ni siquiera las sé. Son formas de pensar que dirigen mi manera de relacionarme con los otros y eso se transmite de manera familiar, en el entorno, ¿no? Y ni siquiera sabemos qué frases nos sostiene. En nuestra manera de vivir, ahí podemos interpretar cómo pensamos y qué frases nos dirigen, ¿no? Pero no lo sabemos, es inconsciente, ¿no? Laura, ¿cómo empiezas tú un tratamiento en consulta ante un adolescente que viene pues presentando algún tipo de trastorno alimentario? Sí, es muy importante la relación familiar, ¿no? El ámbito familiar. Normalmente se trata el adolescente que tenga su espacio aparte, que pueda hablar, indicarle que va a tener totalmente su privacidad, que va a poder hablar todo lo que quiera, ¿no? Ahí va a ir hablando y elaborando todo lo que le está pasando
que no es solamente con la comida, señalo, ¿no? Sino que es con sus relaciones con los compañeros, con sus relaciones en la escuela, en el colegio, con sus relaciones con el amor, con el paso, ¿no? De ser niño a hombre o de niña a mujer, ¿no? A la adolescencia, ¿no? Se van a poner en juego cómo piensan las cosas, sus frustraciones, sus angustias, ¿no? Y ahí digamos que en cuanto se vaya mejorando esa esfera, también se va a ir transformando su relación con la comida, porque no es exactamente su relación con la comida, es su relación consigo mismo y con los demás. Y es fundamental también trabajar el enfoque de la familia, de los padres, ¿no? Para ayudarles a escuchar ciertas cosas, a no reprimirles demasiado, a entender ciertas frases, digamos que a escuchar también, porque muchas veces a lo mejor te dice una frase y uno se queda con la frase al pie de la letra. Y hay que ayudarles a hablar, no solamente en la frase, es lo que hay detrás de la frase, ¿no? Que una frase no significa lo mismo dicha en un niño que en otro. Que hay que ver qué significa eso, ¿no? Y a veces nos quedamos y nos podemos llegar a asustar por determinadas frases y hay que entender que la escucha ha de ser, digamos, con la metáfora, ¿no? Es decir, que cualquier palabra se combina con cualquier otra, que lo que esto dice al pie de la letra no es al pie de la letra. A lo mejor te dice, por ejemplo, ahora que también estamos con la cuestión del género, ¿no? Y de la polémica que hay también con la sexualidad. Un niño te dice, yo quiero ser una niña, no te lo puedes creer al pie de la letra, ¿no? No es para que tú actúes inmediatamente. ¿Qué significa esa frase en ese niño, en esa niña? ¿Qué hay en juego ahí? Igual es que quiere ser como su compañerita tal que le hace no sé qué. Es una locura a veces, ¿no? Es como si uno te dijera, yo quiero ser una jirafa y tú inmediatamente pones medios para que sea una jirafa, ¿no? Claro. Son frases que hablan de otras cosas. Entonces es ampliar nuestra escucha y eso el psicoanálisis es una herramienta fundamental para eso, para ayudarnos a entender, ayudarnos a escuchar en la etapa en la que se encuentra tu hijo, ¿no? Porque ya digo que hay una distorsión hoy en día de muchos aspectos que tienen que ver con la psicosexualidad, que es importante conocer y escuchar en tu hijo, ayudarles a crecer, ¿no? Ayudarles a que ellos puedan hablar con libertad y no reprimirlos demasiado ni castigarlos en exceso por ciertas situaciones que a veces son normales y están en ellos un poco más exageradas y necesitan un poco de una ayuda profesional. Claro, y lo más importante es que trabajando se puede salir de eso. Por supuesto. Hay que también reseñarlo, que muchas veces se conocen nada más los casos más dramáticos, pero muchísimas personas siguen adelante después de tratarse. Por supuesto que sí. Además tenemos que tener en cuenta que estamos en construcción, en desarrollo, que no somos sin otros y que no es que uno nazca así o de determinada manera. Un pequeño cambio en la persona, en la escucha, en poder pronunciar alguna frase, alguna interpretación, le ayuda a abrirse un mundo impresionante, ¿no? Y en la adolescente es principal porque es el primer paso, digamos, al mundo y necesitan esa ayuda para poder aceptar esos cambios y adaptarse de la mejor manera posible y gestionar al fin y al cabo todo eso que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás y con nuestra posición en el mundo. Laura, pues muchas gracias por haber venido un martes más aquí a Torremolinos en Abierto y este tema que sin duda muchas familias habrán tomado nota, sobre todo ahora que comienza una nueva etapa escolar y donde se producen nuevos cambios. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros siempre, encantada de estar acompañada de tanta gente tan maravillosa.